La gracia y la paz del Señor, hermanos. Gracia y paz, hermanos. Hoy es nuestro segundo día de maratón conyugal y vamos a hablar del que perdona, olvida. Bien, la realidad y triste realidad en muchos hogares, en muchas casas, es que la pareja vive en una constante lucha y disputa por ver quién tiene la razón, quién sobresale, muchas veces llenos de ironías, llenos de sarcasmos, llenos de palabras cortantes e hirientes, indirectas y tantas cosas. A veces con el tiempo el matrimonio, en vez de ser un lugar donde recibimos ánimo y motivación, se vuelve un lugar donde experimentamos frustración y desánimo. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice y cómo podemos afrontar eso. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, el versículo 26 en adelante. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Bueno, acá vamos a ir punto por punto en esos versículos que hemos leído, con la intención de puntuar cuáles son las actitudes que nosotros debemos evitar. ¿No? Vamos a ir rápidamente con los nos, no hagas de esa parte, para después dedicar un poco más de tiempo en las actitudes que sí debemos de tener, ¿no? Bueno, acá la primera mencionada es airaos, pero no pequéis. Hay una diferencia entre irarnos y llegar a pecar, ¿no? Cuando la Biblia dice airaos pero no pequéis, es que hay situaciones que realmente te van como que sacar de quicio, como dice, pero tú tienes la decisión de detenerte ahí para no llegar a pecar, o sea, no llegar a ofender a alguien, no llegar a permitir que la cosa sea grande más y la ofensa acontezca. Luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algo que es muy importante es que podamos resolver nuestros problemas rápidamente. Mientras más tiempo dejamos pasar, más ese problema se va a agrandar. Entonces es bueno, es necesario resolver los conflictos en el mismo día que sucedan. No dejar que ese tiempo pase. Una buena práctica que muchas parejas tienen, nosotros hemos aprendido eso también, es jamás dormirse enojados el uno con el otro. Entonces, si es necesario que te acuestes a las 4 de la mañana hasta que resuelvan el problema, es mejor de que estar cada uno para un costado y hasta el otro día, y las cosas se van a postergar y nunca se va a solucionar ese problema, solo se va a hacer más grande. No se ponga el sol sobre tu enojo. Siguiendo dice, no des lugar al diablo. Cada vez que tú permites que la pelea explote, estás dando lugar al diablo. Créeme que cada conflicto, cada situación en la familia que es pesada, que es llena de peleas, palabras hirientes, son lugar que nosotros hemos dado al diablo. No podemos hacer eso. Tenemos que identificar cuando un conflicto se está levantando para cerrar más bien la puerta en vez de abrir y dar lugar al enemigo. Siguiendo dice, no salga palabra necia de vuestra boca. La palabra necia es aquella palabra que hiere, aquella palabra que tiene la intención de acusar al otro, de hacer que el otro se sienta mal,
o de cobrar algo que de repente es una cobranza injusta. Palabras necias son palabras que en realidad podrían haber quedado solamente en tu pensamiento, si es que llegó al pensamiento. Palabras necias son aquellas que tú debes evitar soltarlas, porque una vez que la liberas, no la puedes tomar de vuelta y el daño está hecho. Siguiendo, dice, no contristéis al Espíritu Santo. Saben, hermanos, cuando nosotros damos lugar a peleas en nuestra casa, cuando damos lugar a los conflictos, entristecemos al Espíritu Santo. Cada vez que una familia está en medio de una pelea, una pareja está peleando, hablando mal el uno con el otro, el Espíritu Santo de Dios se entristece. ¿Y qué hace eso? Eso hace que la pareja se aleje de Dios. ¿Por qué? Porque te sientes acusado y después no tienes como que la cara para decir algo a Dios, para ni siquiera orar. Y entonces poco a poco la pareja se va alejando de Dios y entonces Dios ya no tiene parte para actuar en aquel matrimonio. Y entonces es cuando el enemigo gana más campo todavía y las cosas se van deshaciendo. La unidad se va deshaciendo y caminando para cada vez una situación aún peor. No podemos permitir entristecer al Espíritu Santo con nuestras malas palabras, con nuestras malas actitudes. Amén. Siguiendo, quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y malicia. Bueno, vamos a hacer un pequeño link entre cada una de esas palabras, porque son en realidad como que una secuencia, ¿no? Una da lugar a la otra, una da puerta abierta para la siguiente. La amargura es el rencor, amargura es el resentimiento, la amargura es estar con aquella cosa que te va, ¿no?, remordiendo por adentro, y al estar con amargura, con resentimiento, vas a pasar al enojo. El enojo es como ese fuego que va consumiendo por adentro y como que de las comiquitas que va quedando rojo hasta que realmente puede explotar y trae con él entonces la ira y la gritería, que es cuando ya el problema realmente explota y la pelea está ahí, un caos en la casa, ¿no? Entonces te das cuenta que es una secuencia, ¿verdad? Y el problema es que cuando llega a explotarse, ahí ya la pareja pasa a la maledicencia, que es cuando empiezas a decir malas palabras del el uno al otro, ¿no? Sabes, una persona llena de enojo es capaz de hacer cosas terribles, ¿no? Personas enojadas son capaces de matar, incluso a su cónyuge. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Ya del enojo, la ira y la gritería, y ahí viene la maledicencia, que son las malas palabras, ¿no? Ofender al otro, que tú eres un inútil, que tú eres un perezoso, bueno para nada, que así estamos por tu culpa, ¿no? Palabras que hieren, palabras que lastiman a la otra persona y que no son una realidad, no son la verdad sobre aquella persona, sino que por el enojo que permitiste venir, que permitiste quedar, entonces empiezas a maldecir la persona y termina con la malicia, que es aquella cosa del placer por ver sufrir al otro con la intención de como que castigarlo. Él me ha hecho eso, entonces ahora tiene que sufrir, ¿no? Es aquella cosa como que realmente un placer en ver que el otro está mal por causa de lo que hizo contigo, ¿no? Y es terrible. Infelizmente vemos tantas familias, tantas
parejas viviendo en ese nivel de conflictos internos, ¿no? Amén. Mírenme. Pero ahora vamos a ver qué es lo que sí debemos hacer. El versículo 32 de Efesios 4 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, entonces hemos visto 6 cosas que no debemos hacer. Y vamos a ver ahora 3 cosas que la Biblia nos enseña que debemos practicar con constancia. Muy bien. Entonces lo primero es ser benigno. Ser benigno se refiere a ser gentil. Ser gentil o ser benigno es ver las cosas desde un punto de vista positivo. Cuando tú estás en un conflicto con tu pareja, tú necesitas, o cuando tú quizás estás observando cosas que aparentemente no te agradan, tienes que ver las cosas desde un lado positivo. Si quizás identificas en tu matrimonio alguna situación, alguna cosa que no funciona bien, comienza a mirar las cosas desde el lado positivo. Sé gentil, sé benigno. Antes de pensar mal, piensa bien. El gran problema en los matrimonios y en muchas de las relaciones que tenemos con otras personas es que primero pensamos mal. Primero consideramos que la persona nos quiere perjudicar, que la persona se quiere aprovechar, que la persona seguramente nos está engañando, que la persona está haciendo algo en contra de nosotros, y estamos predispuestos a pensar de manera equivocada, de manera errada, de manera negativa, y pensamos mal. Sin embargo, la Biblia dice: sed benignos, o sea, sé gentil, piensa de manera buena. Y obviamente, si tú piensas de una manera positiva al respecto de tu cónyuge, al respecto de tu familia, tu actitud también va a ser distinta. Tú vas a poder ser gentil con ella. Tú vas a poder abordar el problema de una manera gentil. Si quizás hay algo que no entiendes, algo que quizás algo que te enoja, algo que te hace inclusive dudar, pero lo tomas desde un lado positivo, tú te acercas con gentileza y tratas el asunto, conversas el asunto. Entonces es necesario que haya una gentileza. A veces nosotros queremos ser gentiles solo cuando nos piden gentileza, solo cuando alguien te dice: oye, trátame bien, ¿sí? Y a veces ni siquiera con eso. Pero nuestra gentileza en realidad debe ser un reflejo del amor de Cristo en nosotros. Cuanto más tú entiendes que eres amado, entonces más vas a poder ser gentil y benigno con tu cónyuge. Muy bien. Lo segundo es que debemos ser misericordiosos. Es importante que nosotros tengamos una actitud compasiva. ¿Qué significa esto? Colocarnos en los zapatos de la otra persona. Colocarnos en el lugar de otra persona. A veces nos volvemos negligentes y testarudos al no querer entender cuáles son los pormenores de las cosas que la otra persona está pasando. Quizás el cónyuge está pasando por algún momento de dificultad en el trabajo, de presión. Quizás está pasando por problemas fisiológicos, por problemas de salud. La persona quizás esté pasando por cuántas cosas puede estar pasando. Y a veces el cónyuge, por no ser compasivo, se pone en una posición de exigir, se pone en una posición de cobrar, se pone en una posición de simplemente ser aquella persona que demanda y que exige sin tolerar, sin tener paciencia. Pero la palabra del Señor nos muestra que debemos ser compasivos. Debemos ser misericordiosos. Eso significa esperar, tolerar y entender las otras cosas o las cosas por las que la persona, nuestro cónyuge, está pasando. Ponernos en sus zapatos y, como enseñó Jesús en el Sermón del Monte, tratar a los otros como quisiéramos que nos traten a nosotros mismos. Y finalmente, la tercera cosa, que yo creo que es la más importante y la más amplia, es el perdonar. No existe vida cristiana sin el perdón. En realidad no existe el cristianismo sin la doctrina del perdón. Es necesario que nosotros podamos entender que el perdón debe ser parte fundamental de nuestra vida. Si nosotros tenemos una relación con Cristo, con el Padre, es porque hemos sido perdonados. Y en realidad, en la medida en que fuimos perdonados, también debemos perdonar. ¿Sabes? El problema de muchas parejas es que no se disponen a perdonar, no abren su corazón para solucionar los temas que tienen pendientes y simplemente viven en una cobranza, en una pelea y colocan bastantes excusas. Pero sabes,
un matrimonio es una relación entre dos personas imperfectas. Eso significa que hay dos pecadores que se han unido bajo un pacto. Y si ambos son pecadores, ambos necesitan perdón. En primer lugar, han sido perdonados por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y si cada una de las personas de la pareja, cada uno de los cónyuges ha sido perdonado por la gracia sin merecer, lo mismo debe hacer hacia su cónyuge. Solamente perdona a aquel que entendió que ha sido perdonado. Solamente expresa una actitud de perdón a aquel que entiende que también necesita perdón. Es por eso que el orgullo hace tanto daño, porque el orgulloso piensa que es perfecto, piensa que es mejor, piensa que no necesita perdón, y por eso él mismo no perdona. Ahora, las personas colocan algunas excusas en relación al perdón. Las personas dicen, pero no es justo perdonar, o no es justo que yo haga esto después de todo lo que él me ha hecho. Pero sin embargo, no estamos buscando la justicia, no estamos buscando tener razón. No debemos querer tener razón, debemos querer restaurar nuestras relaciones y restaurar nuestro matrimonio. Algunos dicen, pero no sabes cuánto me ha lastimado, no sabes cuánto esa persona me ha lastimado. Pero debemos pensar en cuánto también nuestros propios errores lastiman a otras personas y hasta ofenden la propia santidad del Señor. Otra excusa que las personas colocan es dicen, no, primero yo tengo que sanarme, primero tengo que reponerme para luego perdonar. Pero en realidad el camino es al revés. Primero nosotros perdonamos y el perdón es el que trae cura y sanidad para todas nuestras condiciones, nuestras heridas internas. Hay personas que dicen, no, pero yo me las tiene que pagar, tengo que vengarme. Y no recuerdan que la palabra del Señor dice que suya es la venganza. Y si es que alguien tiene que colocar disciplina, es el Señor y no nosotros mismos. Otra excusa que las personas dicen es, pero no es justo que la persona salga bien parada en esta situación después de todo lo que me ha hecho. Pero sabes, en realidad el que más pierde es el que no perdona. Cuando una persona evita perdonar, en realidad está quedando mal parada. Finalmente, las personas dicen, no logro olvidar. Hay muchos que dicen eso. Yo hasta puedo perdonar, pero jamás voy a olvidar eso. Perdonar sí, pero nunca más le voy a permitir que haga eso. ¿Sabes? Las personas que rehúsan olvidar las experiencias que han tenido en su matrimonio están simplemente diciendo, yo voy a tener esta carta bajo la manga para que cuando sea necesario la pueda sacar nuevamente. Eso es un problema, porque el perdón implica olvidar. El Señor Jesús dice que Él no solamente nos ha perdonado, sino que Él ha olvidado nuestros errores, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Ahora, obviamente, no significa que te va a dar un tipo de amnesia y ya no vas a recordar. Pero en realidad, olvidar los pecados, olvidar los errores al momento de perdonar, significa tomar la decisión de no traerlos a memoria, de no recordarlos. Evidentemente, va a existir un recuerdo, va a existir una memoria, un registro allí. Pero tú debes tomar la decisión de no recurrir a esos recuerdos, de no ir nuevamente a usar esos recuerdos del pasado, porque ellos siempre van a traer destrucción a tu matrimonio, ¿ok? Entonces perdonar es como, por ejemplo, si ponemos una ilustración, si tú has visto un campanario en una iglesia, una persona jala una cuerda y la campana comienza a moverse de un lado a otro, produciendo un sonido, el ding dong, ding dong. Si tú dejas de jalar la cuerda de esa campana, la campana todavía se va a mover y todavía va a producir sonido, pero poco a poco se va a desacelerar hasta que eventualmente o finalmente deje de sonar. Cuando tú decides olvidar, ese es el momento que tú decides dejar de jalar esa cuerda. Quizás haya momentos en los que todavía recuerdes, pero va a llegar el momento en el que ya no haya un recuerdo vivo de eso y haya sido finalmente sanado, ¿sí? El mejor ejemplo que vemos en la Biblia de alguien que olvidó después de perdonar fue José. José fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por su propia familia, pero José siempre se aferró a Cristo, se aferró a la promesa del Señor, y finalmente cuando tuvo su primer hijo le colocó por nombre Manasés, que significa olvido, porque él había no solamente perdonado sino también olvidado. Veamos algunas orientaciones prácticas para el perdón.
Sí, entonces vamos a poner aquí de manera práctica algunos consejos, ¿no? Para que podamos practicar el perdón. Recuerden que el perdón no es opcional. Si queremos tener una vida delante de Dios, una vida que prospera en nuestra familia, en nuestro matrimonio, el perdón no es una opción, es la única manera. Entonces, en primer lugar está no guardar registros de las fallas. Todas esas cartas que tengas bajo la manga, tienes que botarlas, tienes que quemarlas, ¿no? Las fallas que han acontecido antes y que en el momento de cualquier conflicto vuelves a sacar eso a la luz, esas cartas las tienes que quemar. Amén. Segundo es, no pidas disculpas, pidas perdón. Cuando pides disculpa, estás pidiendo en realidad que la persona quite la culpa que estaba sobre ti. Pero cuando pides perdón, estás asumiendo para ti la responsabilidad de aquello que pasó. Y entonces te colocas como responsable de una actitud, de algo que haya pasado. Y eso hace que realmente puedas arrepentirse y decir, me equivoqué, necesito perdón. La disculpa es como que pasar un panito, pero el perdón es algo realmente fruto de arrepentimiento. Tercero es libera a tu ofensor. Sabes, a veces estamos tan enojados que aprisionamos a aquella persona con el error que ella tuvo y frecuentemente lo estamos volviendo a acusar. Libera a la persona, libera tu corazón. Esa persona ya no te debe nada, libéralo. Amén. Cuarta práctica que necesitamos es confesar la palabra. Confesar la palabra de Dios. Efesios 4, 31 y 32. ¿Tienes ahí? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Confiesa esa palabra. Yo he sido perdonado, por eso también puedo perdonar. Si tú no hubieses sido perdonado, tendrías razón en no perdonar, pero fuiste perdonado. Tus culpas eran muchas, pero Cristo te perdonó. Por eso ahora también puedes perdonar. Amén. 5. Confiesa tu enojo contra Dios. Muchas veces no reconocemos, pero estamos enojados con Dios. Estamos culpando a Dios por la situación que estamos viviendo, por el esposo que tenemos, por la crisis que estamos viviendo. Debemos ser honestos delante de Dios y confesar ese enojo, arrepentirnos, pedir perdón al Señor por habernos enojados con Él y entonces seguir adelante. 6. Orar por tu cónyuge. Cuando tú oras por tu esposo, por tu esposa, hay un encargo de parte de Dios que se genera en tu corazón. Ora por él. Si crees que Dios tiene que cambiar algo en él, ora para que Dios lo cambie, pero que te cambie a ti también. Entonces, orar por nuestro cónyuge es algo importantísimo para que nosotros podamos vivir en la práctica del perdón. Y por fin, 7ª práctica es: ten convicción del perdón de Dios sobre ti. Como mencioné un poco antes, tú fuiste perdonado. Ten esa convicción. Cristo pagó por todo tu mal y Él te perdonó de todas tus ofensas. Así que confía en eso. Confía que sobre ti no hay más acusación y así también podrás dejar de acusar al otro. Amén. Amén, hermanos. Entonces, nos vemos el día de mañana. Pon en práctica estas cosas en casa y vamos a seguir adelante. Muy bien. Bendiciones. Amén.